ángel del Señor anunció a María. Uno de los acontecimientos más importantes y fundamentales en la vida de nuestro Padre Espiritual fue el Concilio Ecuménico Vaticano II. Habiendo participado en todas sus sesiones, afirmó que el concilio había sido un gran don para la Iglesia, pero que a su vez es una tarea y un desafío para la Iglesia interpretarlo de modo adecuado y defenderlo de interpretaciones tendenciosas. Repetidas veces San Juan Pablo Magno dijo tener una gran deuda con el Espíritu Santo por haber podido participar del concilio. Deuda que quiso pagar con la publicación de su libro La renovación en sus fuentes, que fue escrito justamente aquí, en el Arzobispado de Cracovia, con la intención de aplicarlo en su diócesis. Es más, luego de la participación en el concilio, el cardenal Karol Wojtyła decide hacer un sínodo diocesano para el estudio de los documentos conciliares, uniendo a ello la festividad del milenio del santo patrono de la diócesis, San Estanislao. El sínodo duró 7 años y dio grandes frutos en la Iglesia diocesana y nacional, superando las disputas postconciliares entre progresismo y tradicionalismo. Nos encontramos ahora en el salón donde se llevó a cabo este sínodo. Aquí, el Papa del Milenio comenzó a entender que el Vaticano II es el acontecimiento fundamental de la vida de la Iglesia contemporánea. Y para él, personalmente, era el punto de referencia de toda su acción pastoral, con el compromiso responsable de traducir sus directrices con una aplicación concreta y fiel. De hecho, en su primer mensaje a la Iglesia y al mundo, del día 17 de octubre de 1978, San Juan Pablo II señala que la principal directriz de su pontificado sería la aplicación de este concilio y su correcta interpretación, conservando íntegro el depósito de la fe. No hace falta investigar mucho para darse cuenta de que el Vaticano II es una de las fuentes más usadas en el magisterio de San Juan Pablo II y que gracias a él los documentos de este concilio se iluminan e iluminan más clarividentemente. Ya el hecho de haber elegido el nombre de Juan Pablo señala su deseo de seguir la estela del concilio. Para él, el Vaticano II no significaba ruptura, sino que quedaba integrado orgánicamente en el patrimonio cristiano, siendo a la vez un enriquecimiento y profundización de la fe. Este concilio fue una verdadera profundización en el misterio de la redención, que se perpetúa y ensancha a través de la Iglesia, y una llamada urgente a la misión. El concilio sigue siendo el acontecimiento fundamental de la vida de la Iglesia. Fundamental porque profundizó en las riquezas confiadas a la Iglesia por Cristo, quien en ella y por medio de ella prolonga y participa a los hombres el Mysterium Salutis, la obra de la redención. Y fundamental también por el fecundo contacto con el mundo contemporáneo con fines de evangelización. Su vida es testigo de que no solo fue padre, sino también un fiel hijo del concilio. Como lo deja bien en claro nuestro derecho propio, la familia religiosa ha nacido a la luz del Concilio Vaticano II, cuyos documentos informan nuestro carisma y espiritualidad y fin específico. Pidámosle a nuestro Padre Espiritual la gracia de ser fieles a sus enseñanzas e interpretarlos siempre bajo la hermenéutica de la continuidad.